Los protagonistas de la noticia en Notimundo. El economista Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, nos acompaña a partir de este momento, y es que lo que la Corte Constitucional dice es que se debe volver a renegociar este acuerdo en lo relacionado con servicios financieros. Se hace énfasis en la necesidad de que el sistema financiero privado que funciona en el país, incluso el extranjero, debe ser regulado y controlado por medio de normas y entidades de control específicas y diferenciadas que se encarguen de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Este es uno de las primeras observaciones que se hace al acuerdo con Costa Rica. Economista Carrera, buenas tardes. Buenas tardes, don Hernán. Un saludo a usted y a la audiencia. Gracias, bienvenido. Mire, la Constitución establece con claridad los poderes del Estado: poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, el electoral, el de control. Y en una democracia, la esencia del funcionamiento de una democracia es la función independiente de cada poder del Estado. Cuando un poder del Estado trata de interferir en otro poder del Estado, se debilita la democracia. En el Ecuador, la función ejecutiva tiene como facultad intrínseca cualquier gobierno que la ejerza, establecer la política económica, la política comercial, la política fiscal. La justicia debe velar por la justicia. El legislativo fiscalizar y emitir leyes. En esa perspectiva, en esa dimensión real de la Constitución, la Corte Constitucional está invadiendo funciones que no le competen. Está dictando políticas económicas, políticas y fiscales, que no son de su facultad constitucional. La Corte lo que debe hacer es velar por la constitucionalidad de los decretos. Ahora, también dicen, economista Carrera, en la decisión de la Corte Constitucional que se estaría aceptando situaciones incompatibles, por ejemplo, con el artículo 422 de la Constitución, cuando el Estado ecuatoriano cede jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, toda vez que esos artículos contemplan la posibilidad de que, en caso de controversias, se solucionen entre inversionistas, es decir, personas naturales y jurídicas privadas, y estados a través de instancias de arbitraje internacional como el CIADI o diferencias relativas a inversiones. Dicen que se va contra ese artículo. Pero si una manera de garantizar la inversión extranjera directa o los contratos en el Ecuador y en cualquier país del mundo es el arbitraje internacional. En el Ecuador todas las inversiones tienen que estar garantizadas de alguna manera, en petróleo, en minería, en los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales impulsan la inversión extranjera directa. ¿Cómo un inversionista va a invertir en el Ecuador si no tiene garantías de seriedad en el respeto de los contratos? Ninguno. Para eso están los arbitrajes internacionales. ¿Por qué el Ecuador no atrae inversión extranjera directa? Por la debilidad jurídica, por el irrespeto a los contratos. Eso no es de ninguna manera violación de la soberanía. Yo creo que hay que recalcar en esto. Y es lamentable, muy lamentable, que la Corte Constitucional interfiera en el manejo de la política económica. Y no es la primera vez, don Hernán. Recuerde usted que aprobaron el aumento de sueldos a los maestros sin $1 de financiamiento, y con eso se debilitan las cuentas públicas, se debilita la economía. Lo del Yasuní, esa consulta, pero si esa consulta se aprueba, destruye totalmente unas ya debilitadas finanzas públicas, atenta contra el crecimiento del país, contra la inversión, contra la seguridad jurídica. Es absolutamente nefasto.
lo que está haciendo la Corte Constitucional. Está atentando contra el futuro económico y fiscal del Ecuador y por tanto contra el crecimiento de la economía, contra la generación de empleo. Lo mismo pasa con este dictamen negativo en cuanto al concordato de las empresas. Porque si esa propuesta de decreto, al margen de quién esté en el gobierno y al margen de la transitoriedad de este periodo, ¿sí? Ese decreto lo que persigue es tratar de salvar empresas que están en dificultades, para salvar fuentes de trabajo y por tanto tener una mejor economía, tener mejores fuentes de trabajo, más crecimiento. Lo que pasa con la Corte, don Hernán, es inaudito, es inadmisible. Usted dice y esto que contribuye a la debilidad institucional que sufre el Ecuador. Y que nos durará hasta noviembre, probablemente, porque como están las cosas, pues no se ve un punto de encuentro entre lo que decide el Ejecutivo, lo que envía con el carácter de económico urgente y las decisiones constitucionales que le corresponden a la Corte. Parece que estamos entrando en una nueva pugna. Estamos entrando más allá de una nueva pugna. El tema de fondo, don Hernández, es que no se entiende la gravedad de la crisis del Ecuador. Hay una crisis fiscal, hay una crisis económica, la economía decrece cada vez más, las exportaciones no petroleras decrecen cada vez más, la producción del petróleo decrece cada vez más, tenemos un problema político serio en este rato, tenemos la inseguridad, el narcotráfico, tenemos un ejército de desempleados, de subempleados, tenemos un problema de la seguridad severo. ¿Acaso la Corte Constitucional no está en el Ecuador? ¿No es capaz de medir todo el entorno económico, fiscal, institucional deteriorado que vive el país? Mire, lo que se hace con esto es profundizar todos los problemas que tiene el Ecuador y hacer que el futuro del Ecuador, la solución de sus problemas, sea cada vez más profundo, más difícil, más incierto. Y es así como el Ecuador está generando su imagen en el exterior. ¿Y qué debemos esperar como reacción de parte de Costa Rica después de este pronunciamiento de la Corte Constitucional y también la reacción del Ejecutivo? Bueno, Costa Rica tendrá que decirle al Ejecutivo, encuentren la forma de salir adelante con estos acuerdos, porque hay un tema fundamental, don Hernán. En el Ecuador, y este rato más la Corte Constitucional, no terminamos de entender que esta es una economía dolarizada. La única manera de que el Ecuador progrese en una economía dolarizada es atrayendo dólares de afuera. ¿Y de dónde vienen los dólares? De inversión extranjera directa, de exportaciones y de flujo de capitales. Los acuerdos comerciales son una fuente o una vía para que vengan inversiones, para que se exporte más, para que vengan flujos de capitales. Pero ¿cómo no entender que estamos en una economía dolarizada? ¿Cómo no comprender que no funciona una economía dolarizada sin dólares? Y la principal preocupación del Ecuador y de la Corte es alejar los dólares del país. Y después nos lamentamos que el Ecuador no progresa, no crece. En diálogos, no hay dinero para nada, ¿no? En diálogos con analistas, con expertos, con exmiembros de la Corte Constitucional, nos han dicho que lo legal, sin duda alguna, se superpone incluso a la necesidad de un país. ¿Qué decir ante eso? No, pero es que las necesidades de un país en este momento, ¿sí?, están dentro de, tienen que satisfacerse dentro de un entorno que existe actualmente. Y hay un entorno constitucional, incluso legal, ¿sí?, que permite hacer las cosas en buena medida. Pero ¿qué de ilegal está en un acuerdo comercial? Si todos los países del mundo, miren, los países cómo compiten, más en dolarización, compiten con el resto del mundo en atraer inversiones y en exportar. ¿Y cómo se exporta en un país? Con acuerdos comerciales, con ser mejores que el resto para atraer capitales. ¿Por qué no viene inversión extranjera directa? Pero es que es una vergüenza
¿Y esto qué provoca en el mundo financiero fiscal? Del año anterior de 800 millones de dólares, mientras en América Latina ha crecido en 20, en 30, en 50%. Pero por Dios, el Ecuador está ciego. Economista, en lo que se requiere para progresar. Le preguntaba... Y sin embargo, don Hernán, mire usted, queremos dinero para educación, para seguridad, para salud, para el seguro social. Y hacemos todo el esfuerzo para que no haya recursos para el fisco, ni para la caja fiscal, ni para traer inversión. Esto es demencial, ¿no? Contradictorio totalmente. Y todo esto, toda esta relación ahora entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, ¿qué nos deja en el escenario económico? Por ejemplo, el riesgo país. ¿Qué pasa con el riesgo país ahora? Bueno, el riesgo país ya está casi en 2.000 puntos. 2.000 puntos. Sí, y va a subir. Cuando empezó Lazo empezó con 800 puntos, me parece, ¿no? El Yasuní, olvídese. El Ecuador entra en una vorágine de inestabilidad. Entonces, ¿por qué no se comprende estas cosas? Por eso vuelvo a insistir. ¿Qué sabe la Corte Constitucional de política económica, de política fiscal? Si esa no es su función. Ellos tienen que saber de memoria la Constitución y lo que es o no constitucional. Pero esa es la función de ellos. Pero política económica, política fiscal, política comercial, es del Ejecutivo. No importa este rato quién esté en el gobierno, no importa si estamos de acuerdo o no con lo que ha hecho Lazo. Lo que importa es la fortaleza de la institucionalidad del Ecuador. Y el mensaje que se envía afuera es de un país absolutamente débil, desinstitucionalizado. Y parte de esa desinstitucionalización nos llevó a la muerte cruzada. Por eso estamos así. Que tampoco nos ha salvado, ¿no? Que tampoco nos ha salvado. ¿Y qué esperamos en el Ecuador para progresar? ¿Esperamos un trauma como la del 99 para reaccionar? ¿O esperamos reflexionar antes de que ocurra lo peor en el Ecuador? ¿Qué debería hacer el Ejecutivo? Hay que meditarlo con profundidad. Ante esta serie de pronunciamientos, ¿qué debería entonces hacer el Ejecutivo? Porque claro, lo otro es saltarse las resoluciones de la Corte Constitucional y no sé cómo quedaría aún más la imagen del país. O que la Corte Constitucional se imponga sobre el Ejecutivo. Lamentablemente el Ejecutivo está cada vez más debilitado. ¿Y qué puede hacer? ¿Enviar otro proyecto para que lo vuelvan a negar? No. El Ejecutivo lo que este rato debería hacer es tratar de no profundizar los desajustes y esperar que venga el nuevo gobierno. Y ojalá en este gobierno transitorio no se profundicen más los desajustes y más bien se le diga al Ecuador que es un país que debe vivir con la escasez, que los recursos son limitados y que si queremos progresar en el Ecuador, primero tenemos que entender nuestros problemas y los sacrificios que se van a requerir para superarlos. Porque, don Hernán, el principal problema del Ecuador es que no entiende sus problemas. Y si no entiende sus problemas, tampoco va a entender sus soluciones. No hay ninguna solución fácil en el Ecuador y nos va a llevar años superar el desastre del correísmo profundizado con la pandemia. Y aquí en el futuro nos esperan muchos años para recuperarnos siempre y cuando se siga la dirección correcta. Si no se lo hace, ¿sí?, los problemas se profundizarán y a lo mejor tengamos que enfrentar algo parecido a los 99. Ojalá no sea ese es el camino que escoge el Ecuador. Ojalá no lleguemos a ese escenario. Por eso es importante también pensar en función de país y saber cómo decidir en los próximos 20 días que nos queda. Economista, le agradezco muchísimo por su tiempo. Muy gentil. Un gusto, ha sido un gusto estar con usted. Buenas noches. Gracias. El economista Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, opinando y analizando sobre la decisión de la Corte Constitucional frente al acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica.